¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si pudieras controlar completamente tus emociones en cada situación, sin importar la presión que te impones a ti mismo por tus propios pensamientos o el estrés que esto genera? Bienvenidos a un viaje a través de la filosofía estoica, una escuela de pensamiento que transforma y ofrece una serenidad inquebrantable frente a las turbulencias de la vida moderna. Originada en la antigua Grecia y perfeccionada en Roma, el estoicismo nos enseña a distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar. Como señaló Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. En este video, exploraremos 9 hábitos tóxicos que los estoicos evitaban a toda costa para mantener la ansiada paz interior. Estos principios, si bien milenarios, resuenan con sorprendente relevancia en nuestro mundo actual, donde la constante exposición pública y las demandas digitales amenazan constantemente nuestra tranquilidad y bienestar. Te invito a quedarte hasta el final de este video y compartirlo con quienes creas que se beneficiarán de estas enseñanzas atemporales. Prometo no solo una reflexión profunda, sino una verdadera transformación en cómo percibes y reaccionas ante el mundo que te rodea. Como Marco Aurelio nos recordó, acepta las cosas a las cuales el destino te ata y ama a las personas con quienes el destino te junta, pero hazlo con todo tu corazón. Comencemos. El primer hábito tóxico que los estoicos evitaban mostrar en público es la expresión inapropiada de emociones negativas como la ira, la frustración, la tristeza y el miedo. Para los estoicos, las pasiones desenfrenadas son irracionales, van contra la naturaleza humana y nos impiden ser dueños de nosotros mismos. Por eso, su objetivo era alcanzar la apatía, es decir, la tranquilidad emocional. Esto no significa volverse un ermitaño insensible que reprime todos sus sentimientos. De hecho, los estoicos entendían que las primeras pasiones involuntarias eran naturales. Lo importante era cómo elegíamos responder a partir de ahí. Por ejemplo, si sufres la pérdida de un ser querido, es normal sentir una pena profunda al inicio. Los estoicos no dirían que esa tristeza innata es algo malo o de lo que avergonzarse. Sin embargo, sí enfatizaban que debemos tener cuidado en no prolongar innecesariamente ese sufrimiento, en no hundirnos en un abismo de autocompasión, ni exhibir nuestro dolor a los demás. Considerarían más virtuoso transitar ese duelo de forma privada, racional y con ecuanimidad. Los estoicos desaconsejaban mostrar sin filtro nuestras emociones, especialmente las negativas, por varias razones poderosas que siguen vigentes. Primero, porque nuestro estado emocional es casi siempre pasajero, pero nos dejamos arrastrar fácilmente por esa oleada temporal de sentimientos y amplificamos algo que tenía una raíz pequeña. Es decir, le damos proporciones épicas a un contratiempo menor. Segundo, porque exhibir sin control emociones como la ira o la frustración altera a los demás, contagia, genera incomodidad y tensión innecesarias. Así perdemos autoridad y capacidad de liderazgo ante los otros. Tercero, porque mostrar abiertamente nuestras pasiones puede ser utilizado en nuestra contra por otras personas, revelando puntos débiles que luego se vuelven focos de ataque. Debemos ser cuidadosos al abrirnos emocionalmente con otros. Cuarto, y más importante todavía, los estoicos creían que, al dejar salir toda esa carga emocional sin procesarla racionalmente primero, en realidad no la liberamos, sino que la alimentamos y hacemos más fuerte. Perdemos el control de nosotros mismos. Observemos un fenómeno curioso. Entre más le gritamos a alguien en medio de la ira y la frustración, más enojados nos ponemos. Sacar el enojo afuera no lo descarga, lo refuerza. Por el contrario, si hacemos una pausa, respiramos y analizamos la situación con calma, la ira se disipa. Por eso los estoicos proponían un ejercicio poderoso ante cualquier emoción negativa: dialogar con ella, es decir, separarla de nosotros mismos y cuestionarla. ¿Por qué estás realmente aquí? ¿De qué me sirves? ¿Me ayudas a resolver la situación o solo la empeoras? Este distanciamiento nos permite tomar el control de la pasión desenfrenada en vez de ser controlados por ella. Podemos razonar y discernir la mejor respuesta en vez de reaccionar impulsivamente con sentimientos tóxicos. Otra técnica clave ante las emociones es visualizarlas como pasajeras en constante flujo. Nada dura para siempre,
ni la gran frustración ni la inmensa alegría. Todo es transitorio. Esto ayuda a relativizar la intensidad de lo que sentimos en el momento y evita que nos aferremos. Hay un yo más profundo debajo de esas turbulencias superficiales. Ahora bien, regular nuestras emociones no significa reprimirlas ni fingir. Hay espacio para expresar sentimientos negativos de forma constructiva, privada e irracional con personas de confianza. Podemos pedir un consejo prudente a cercanos para desahogarnos sin necesidad de una difusión masiva. Tampoco es saludable acumularlas sin elaborarlas porque generan amargura y resentimiento. Pero en público, los estoicos buscaban proyectar en lo posible ecuanimidad, sabiduría y dominio de sí mismos, una especie de liderazgo emocional frente a los demás. Esto se nota en lo que compartimos en redes sociales: mucho victimismo, queja, indignación, furia, gente crónicamente ofendida que solo expone negatividad. Es entendible desahogarse, pero ojo con alimentar compulsivamente corajes y odios irracionales. Pensemos qué imagen y energía deseamos irradiar hacia otros. En síntesis, más que acallar sentimientos intensos, la invitación estoica es a procesarlos racional y constructivamente. Primero, sin dejarnos poseer por ellos. Luego, expresarlos con sensibilidad si es necesario, pero evitar difundir sin filtro esa carga tóxica negativa a diestra y siniestra. El segundo hábito tóxico que los estoicos desaconsejaban mostrar en público es quejarse constantemente de los problemas inevitables de la vida. En lugar de lamentarnos por cada contratiempo, los estoicos proponían aceptar con ecuanimidad esas situaciones como parte de la naturaleza, el destino o la voluntad divina. No se trata de ser una víctima pasiva, sino de cambiar lo que está bajo nuestro control y aceptar lo demás sin resistencia inútil. Esta actitud de aceptación está íntimamente ligada a otro concepto clave del estoicismo: el amor fati, que se traduce literalmente como amor al destino, amor a lo que la vida nos depara. Significa no solo tolerar, sino incluso apreciar los acontecimientos como parte de un todo con sentido, ver cada experiencia como un regalo, asumiendo que nada es realmente malo en el gran orden divino del universo. Nos recuerda que siempre existe algo positivo para extraer incluso de las situaciones más duras, si adoptamos la perspectiva adecuada. Por supuesto, a primera vista, esta posición suena casi masoquista, como amar el cáncer, la bancarrota, la traición de un amigo, la muerte de un hijo. Ningún estoico proponía ese tipo de pensamiento tóxico positivo. Su punto es que, aunque estas cosas terribles no deberían ocurrir en un mundo ideal, ya que ocurren, maldecir cada aspecto de la realidad no soluciona nada. Al contrario, solo nos hace más desdichados. Mientras perdemos energía lamentando cómo son las cosas, se nos escapan las soluciones que sí están a nuestro alcance. Nos volvemos parte del problema en lugar de la solución. Esto lo vemos claramente en redes sociales, donde actualmente hay gente que solo entra para quejarse de todo, desde temas sociales graves hasta banalidades infantiles. Se la pasan lamentando el estado lamentable de cada cosa, la decadencia de la sociedad. ¡Cuánta tragedia por todas partes! Pero más allá del desahogo inicial, ¿de qué sirve dramatizar y quejarnos tanto? La mayoría ni siquiera propone soluciones realistas para los problemas que denuncia, solo se recrea en el conflicto, la polarización, la indignación, alimentando compulsivamente la discordia sin transformar nada. Incluso ante dificultades graves que parecen injustas, los estoicos proponen que conservemos la entereza. En lugar de maldecir las pérdidas, mejor crezcamos en lo que sí tenemos. En vez de seguir rumiando en lo que ya no puede cambiarse, mejor enfoquémonos serena e irracionalmente en las soluciones disponibles. Un ejemplo extremo es Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, que gobernó en una etapa decadente y corrupta de Roma. Tuvo que lidiar con guerras, traiciones, pestes. Sin embargo, en sus escritos siempre muestra ecuanimidad ante la adversidad. No negaba la gravedad de los problemas, pero se enfocaba en su papel para manejarlos con prudencia. Promovía el autodominio y la acción resolutiva por sobre la estéril queja. Otro caso extraordinario fue James Stockdale, un piloto de guerra hecho prisionero y torturado durante años en Vietnam. Para sobrevivir en ese infierno, utilizó las enseñanzas estoicas que había estudiado en la universidad años atrás. En lugar de maldecir a sus captores o a la suerte,
Aceptó con entereza su realidad, enfocándose día a día en hacer lo poco que aún estaba bajo su control para resistir con dignidad. Esto también lo salvó del suicidio, la locura o la parálisis de la desesperación. Incluso en nuestro día a día, a un nivel mucho menor, podemos aplicar esa virtud estoica. Claro que debemos descargar cuando sea necesario, expresar frustraciones, pero ojo con quedarnos atrapados en un ciclo interminable de quejas y lamentos. De poco sirve dramatizar y agrandar lo negativo compulsivamente. ¿Realmente ese problema merece tanta atención y sufrimiento? ¿No hay nada rescatable en esta situación? ¿De qué depende solucionarlo? Preguntas como estas ayudan a tomar distancia y recuperar la perspectiva y el poder personal. En vez de alimentar discordia en redes sociales, mejor promovamos paz, compartiendo soluciones realistas, información fidedigna, gestos inspiradores de fraternidad. Seamos parte de la respuesta, no del problema. Ya bastante infelicidad hay en el mundo como para agregar más leña al fuego. Que nuestras palabras y acciones alimenten el bien, la verdad y la belleza. Depende de cada uno de nosotros crear microentornos de armonía desde nuestro ámbito de influencia. Por supuesto, no es fácil mantener esta ecuanimidad y visión amplia en todo momento. De hecho, necesitamos desahogos con moderación, pero luego es clave recuperar la entereza y el enfoque resolutivo. Dejar de alimentar interminables oleadas de indignación y más bien promover inspiración. Este equilibrio es esencial para nuestra salud mental y las relaciones sociales. Finalmente, en momentos extremadamente duros donde sentimos que nos quiebra la tristeza, la rabia o la frustración, podemos usar la técnica de visualización estoica. Imaginar que nos elevamos por encima de la tierra, en el espacio sideral, para contemplar nuestra situación personal a distancia, como un punto minúsculo en la inmensidad del cosmos, indiferente. Este ejercicio de perspectiva radical nos permite relativizar los problemas terrenales, recordar que son pasajeros frente a la totalidad del tiempo y el espacio infinitos. Todo cambia, todo pasa, nada es tan terrible ni maravilloso. La vida sigue. Somos polvo de estrellas, un átomo entre billones, idénticos a nosotros con sus propios infortunios. No somos únicos ni estamos solos en el dolor. Es parte de la existencia que debemos transitar con entereza. Así que, más que evadir o ignorar el sufrimiento inherente a la vida, se trata de responder al destino con valentía y ecuanimidad, sin lamentarnos tanto por lo que no tiene remedio. Más bien, agradecidos y proactivos con lo que sí podemos mejorar, con amor fati, aceptando la realidad tal cual es para extraer lo mejor de ella. El tercer hábito tóxico que los estoicos desaconsejaban mostrar en público es la arrogancia y la ostentación innecesaria de posesiones y capacidades. Los estoicos eran fervientes promotores de la humildad y la modestia, sosteniendo que alardear orgullosamente de nuestros logros materiales o personales es antiético y refleja una profunda inseguridad. Este comportamiento es particularmente relevante en la era de las redes sociales, donde muchas personas construyen identidades exageradas, fundamentadas en aspectos superficiales y externos para ganar admiración. Publican constantemente sobre sus lujos y talentos, buscando asombrar a su audiencia. Desde una perspectiva estoica, centrarse demasiado en lo externo como el dinero, los trofeos, la apariencia física, la fama y las posesiones revela una jerarquía de valores equivocada. Lo verdaderamente valioso es nuestro carácter, nuestras virtudes y habilidades internas. Ser personas que aman, perdonan y se superan cada día es el verdadero logro. Presumir de lo contrario resulta vano y ridículo para un estoico. Una fábula ilustra este punto. Un día el sol y el viento competían por ver quién era más poderoso, intentando quitarle el abrigo a un anciano. El viento sopló con extrema arrogancia, pero cuanto más lo intentaba, más el anciano se aferraba a su abrigo. Luego fue el turno del sol, que simplemente brilló más fuerte, y el anciano se quitó gustoso el abrigo. Este relato demuestra que cuando presumimos de manera altanera, solo conseguimos que los demás se alejen o nos envidien, perdiendo la oportunidad de brillar con luz propia. La tendencia actual de hacer ostentación de riqueza para impresionar es un claro ejemplo de una actitud perjudicial. Publicar constantemente fotos de mansiones, autos de lujo,
joyas caras y viajes exóticos alrededor del mundo, solo busca provocar admiración o envidia, pero rara vez se traduce en respeto genuino. Los estoicos no promovían la pobreza extrema, sino la importancia de la sencillez y la autosuficiencia como bases de la tranquilidad. No necesitamos tantas cosas materiales como creemos para ser felices y sentirnos completos. La indiferencia estoica hacia lo adiáfora, es decir, hacia aquellas cosas externas que no dependen de nosotros mismos, es crucial. Estas incluyen las posesiones materiales, la fama e incluso la salud del cuerpo, que son indiferentes en cuanto no determinan nuestra felicidad ni nuestra virtud interna. Por supuesto, preferimos estar sanos y tener bienes básicos para desenvolvernos, pero volverse adicto a acumular y exhibir cosas externas sin límite es signo de un alma desorientada. Nuestro orgullo debe provenir de esforzarnos cada día por mejorar como personas, aprender de los golpes de la vida y trascender los apegos mundanos. Esa es la verdadera fuente de dignidad. Igualmente dañino es alardear vanidosamente de cualidades como la belleza física o la inteligencia innata, que son meros talentos naturales que nos tocó por azar, no grandes logros que demuestran un carácter superior. De hecho, alguien menos agraciado o menos inteligente pero bondadoso es más admirable para un estoico. Una técnica clave que los estoicos recomendaban cuando se siente tentación de presumir demasiado es imaginar de repente perder todas esas posesiones y fama tan preciadas, quedándote solo contigo mismo en una habitación vacía. ¿Qué quedaría? ¿Quién seguirías siendo más allá de lo externo? Este ejercicio de visualización te recuerda lo que realmente importa cultivar a nivel interno: la sabiduría, el amor, la fuerza de voluntad. Al volverte consciente del mecanismo psicológico detrás de la arrogancia y el deseo de alabanzas, puedes comenzar a sanar esas carencias emocionales subyacentes. Te das cuenta de que no necesitas probarle nada a nadie ni mendigar atención. Tu autoestima no depende de la adulación ajena. Así dejas de jugar el agotador juego de perseguir fama y aplausos superficiales que nunca te satisfarán realmente, y enfocas esa sed de grandeza en metas más trascendentales a nivel espiritual o comunitario, canalizando los impulsos egocéntricos hacia un propósito superior. Abandonas el orgullo y te vuelves un servidor humilde de los demás. El cuarto hábito tóxico que los estoicos evitaban a toda costa mostrar en público es la tendencia a criticar y hablar mal de otras personas. Los estoicos comprendían cuán perjudiciales pueden ser las palabras para deteriorar relaciones y reputaciones de manera injusta, por lo que enfatizaban la importancia de mantener una actitud comprensiva y benevolente hacia las faltas ajenas. Esto no implica ser un ingenuo que lo celebra todo. Ciertamente hay acciones reprochables que deben ser señaladas, y los estoicos no dudaban en defender causas justas con firmeza, pero siempre dentro de ciertos límites. Hacían una distinción crucial entre criticar las ideas o conductas y atacar directamente la moral de quien las expresa. Podemos juzgar las acciones sin necesidad de emitir juicios absolutos sobre la persona en su totalidad. Por ejemplo, si alguien comete un error o dice algo falso, está bien discrepar y exigir un cambio, pero no debemos usar eso para menospreciar su carácter de manera simplista y permanente. Todos cometemos errores y todos tenemos luces y sombras. Lamentablemente, en la actualidad, observamos lo contrario en redes sociales y debates públicos. Discursos altamente polarizados y virulentos, donde se tolera poco la menor falta ajena, sin espacio para matices ni segundas oportunidades. Una opinión impopular, un chiste de mal gusto o un comentario desafortunado pueden ser suficientes para cancelar a una persona de manera permanente, destruir su reputación y medios de vida por un desliz. Desde una perspectiva estoica, este instinto vengativo y sediento de justicia es precisamente parte del problema. Podemos señalar una acción reprochable con firmeza y exigir responsabilidad, pero debemos cuidarnos de no convertirnos en aquello que criticamos, como una turba enardecida. Los estoicos desconfiaban profundamente de la opinión de las mayorías como criterio ético, entendiendo que la moral es independiente de la aprobación social y que las masas pueden ser especialmente irracionales y despiadadas cuando se desatan. Observemos un fenómeno común: personas que participan con entusiasmo en la destrucción de alguien criticado por todos,
pero que luego hipócritamente publican frases sobre no juzgar, ser compasivos y no alimentar el odio. ¿Dónde queda esa piedad con quienes linchaban hace un momento? Esta simulación y falsa moralidad de las apariencias es lo que los estoicos intentaban desenmascarar. Podemos mostrarnos políticamente correctos y hablar de virtudes, pero nuestros actos revelan si realmente hay coherencia con los principios que proclamamos o si es solo una pantomima social. Otro punto clave sobre criticar que resaltaban los estoicos es que rara vez es productivo o constructivo hacerlo sin que la persona esté presente o pueda responder. Hablar a sus espaldas simplemente alimenta juicios parciales y distorsionados que no solucionan nada. Por eso el chisme malintencionado era visto como una conducta moralmente reprochable. Los estoicos proponían que cuando sea absolutamente necesario señalar una conducta dañina en público, se haga con espíritu benevolente, buscando más reformar que castigar al culpable, condenar el error cometido apelando a su razón y ética profunda, haciendo un llamado a su yo superior capaz de rectificar, incluso aplicando remedios dolorosos si es necesario, pero siempre con una intención reconstructiva, no punitiva. Creían firmemente en la capacidad humana para el crecimiento y la redención, incluso de los peores criminales. Nadie es completamente malvado, solo extraviado. Siempre existe la semilla de la virtud. Debemos evitar sofocarla con excesivo desprecio. Esta visión misericordiosa hacia las faltas ajenas no debe confundirse con ser permisivo o tolerante con el mal, al contrario, porque creemos en el poder de cada ser humano para superarse. Debemos ser exigentes unos con otros en cumplir estándares éticos más elevados, pero con paciencia y sin tanta condena irreversible. El quinto hábito tóxico que los estoicos evitaban a toda costa exhibir en público es la búsqueda obstinada de fama, estatus social y reconocimiento externo. Los estoicos comprendían perfectamente los peligros de una mentalidad ampliamente adoptada que busca constantemente agradar y capturar la admiración de los demás, persiguiendo incansablemente los aplausos del mundo. Naturalmente, a todos nos gusta recibir reconocimiento por nuestras acciones cuando están bien ejecutadas, pero hay una gran diferencia entre aceptar amablemente un cumplido ocasional y poner la aprobación ajena por encima de nuestros propios principios éticos e independencia de pensamiento. Esta insaciable necesidad de validación externa es precisamente lo que los estoicos buscaban erradicar, ya que alimenta un ego frágil e inseguro, dependiente de migajas de atención que nunca lo saciarán completamente. Vivir en función de la opinión de otros, en lugar de nuestros propios valores, es una trampa peligrosa. Además, en la era de las redes sociales, esta sed malsana de atención se ha amplificado, llevando a muchas personas a desvivirse por proyectar imágenes de vidas perfectas, acumulando seguidores y likes. La pregunta estoica clave aquí es: ¿qué vacío tan grande intentan llenar aquellos que buscan desesperadamente estatus, fama o aprobación externa? Es un pozo sin fondo que solo los deja más vacíos e insatisfechos. Muchos influencers o celebridades que han alcanzado una enorme popularidad y parecen tenerlo todo, en realidad luchan internamente contra inseguridades severas, vacíos emocionales y hasta pensamientos suicidas. La constante adulación no cura esas carencias internas. En esencia, una autoestima que necesita validación externa constante es insaciable, siempre buscando nuevas maneras de compararse con los demás. Los estoicos desconfiaban profundamente de la opinión mayoritaria. Entendían que la verdad no se determina por consenso y que la virtud y la felicidad no dependen de recibir medallas y ovaciones, sino de estar en coherencia con nuestros propios valores y de mantener una independencia mental. No se trata de ser rebeldes sin causa, que se oponen sistemáticamente a lo que otros piensan, sino de poseer la sabiduría para escuchar diversas perspectivas con humildad, incorporar lo útil, pero siempre manteniendo un sólido pensamiento crítico y autonomía. En conclusión, los estoicos nos instan a no traicionar nuestros principios, ni adoptar ideas falsas simplemente porque son populares y queremos encajar. Esto es especialmente relevante en el actual panorama de las redes sociales y la política, donde muchos repiten consignas sin analizar realmente los argumentos, simplemente para quedar bien con ciertos grupos ideológicos, no por una convicción genuina. La verdadera madurez, según el estoicismo,
se alcanza cuando podemos sostener nuestras creencias sin la necesidad de una multitud detrás que nos aplaude, cuando no dependemos tanto de la aprobación de la masa. Esta es la manera de vivir que nos enseña a respetarnos a nosotros mismos y a otros, manteniendo nuestra dignidad y autenticidad en un mundo que constantemente nos empuja hacia la superficialidad. El sexto hábito tóxico que los estoicos evitaban mostrar en público era la ansiedad y el miedo excesivo por el futuro. Creían firmemente en vivir el momento presente y disfrutar de la hora, centrándose en lo que realmente pueden controlar, sus acciones diarias. Esto no implica ser irresponsables y no planificar ni cuidar de un futuro estable, pero sí evitar caer en pensamientos ansiosos y obsesivos que anticipan desastres que quizás nunca ocurran. Según Séneca, nuestros miedos son siempre más intensos por anticipado, y Epicteto aconsejaba no atormentarse por lo que podría suceder mañana, ya que el mismo cuidado que recibimos hoy lo tendremos también mañana. Es irónico observar cómo, a pesar de los grandes logros de la humanidad, como conquistar la Luna o descifrar el genoma humano, seguimos siendo incapaces de relajarnos debido a nuestra hiperactiva imaginación que teme lo que podría salir mal en un futuro cercano. Nos jactamos de nuestra grandiosa inteligencia, pero seguimos siendo esclavos de un instinto primario que teme y aprende de cualquier amenaza posible, en lugar de disfrutar del presente. A pesar de los avances científicos y tecnológicos que han aumentado nuestra calidad de vida, paradójicamente enfrentamos más ansiedad, depresión, insatisfacción y enfermedades mentales. Es lógico preocuparse ocasionalmente por el futuro, pero vivir en un estado perpetuo de ansiedad y angustia, temiendo lo peor en cada momento, aunque todo esté bien, no es saludable ni útil. Estudios demuestran que la mayoría de nuestras preocupaciones nunca se materializan, y en los casos en que las cosas salen mal, todo el sufrimiento anticipado resulta ser un gasto innecesario de energía mental y emocional. Nos arruinamos el presente por problemas hipotéticos. Preocuparse es como pagar intereses por una deuda que aún no nos han cobrado, y tal vez nunca lo hagan. Cuando vivimos angustiados al borde del abismo, imaginando catástrofes futuras, creamos nuestro propio infierno mental. Cuanto más nos aferramos a esos pensamientos catastróficos intentando prepararnos, más miedo y miseria generamos, sufriendo más por la idea de problemas potenciales que por los reales. Observa cómo los perros viven plácidamente, disfrutando el momento sin preocuparse por su vejez o muerte próxima. Incluso ante un desastre real, vuelven rápidamente a su estado natural de alegría simple, sin darle más vueltas al trauma. Tienen más sentido común que nosotros, que somos expertos en crear dramas hipotéticos. No se trata de volverse irracionalmente optimistas, creyendo que todo siempre saldrá perfecto. Los estoicos reconocían que enfrentaríamos dificultades, pérdidas y fracasos dolorosos en la vida que debemos aceptar con valentía, pero resistir lo inevitable con serenidad. Es mucho más difícil manejar los desafíos reales cuando estamos ocupados inventando otros. Al imaginar continuamente problemas en el trabajo, la salud o las relaciones, y darles vueltas sin cesar, solo garantizamos arruinar nuestra felicidad aquí y ahora, creando profecías autocumplidas que se materializan solo porque las atraemos. La solución no es negar los desafíos futuros ni confiar ciegamente sin un plan, sino cultivar la resiliencia emocional para enfrentarlos si llegan. Evita detonar bombas en tu mente de forma prematura y contraproducente por la ansiedad de controlar lo incontrolable. La vida siempre encontrará la manera de desbaratar nuestros mejores planes. Siempre habrá variables que no podemos anticipar completamente. Tarde o temprano, tendremos que improvisar, adaptarnos y fluir con situaciones inesperadas. En lugar de malgastar tus días preocupándote por problemas hipotéticos en el trabajo, enfoca toda tu pasión en realizar tu labor diaria lo mejor posible. En lugar de temer constantemente que tu pareja te engañe o abandone algún día, enriquece tu relación aquí y ahora. Centrémonos en lo que realmente controlamos, nuestra actitud mental, nuestros hábitos y el esfuerzo que ponemos. No nos desvelemos por factores externos futuros que están fuera de nuestro control. Planifica con moderación para tener un colchón y reducir riesgos graves, pero sin la paranoia de querer predecir y gestionar cada variable aleatoria de la vida que, tarde o temprano, nos golpeará. Fluye con el caos sin intentar domar cada detalle.
No es fácil lograr este equilibrio y tomar las precauciones adecuadas sin terminar imaginando lo peor en cada escenario, pero es el camino de madurez que nos permite disfrutar el viaje, considerando el futuro sin arruinar el presente por él. Con bravura y sentido, surfea la incertidumbre que siempre existirá. Al final, lo único que podemos controlar es nuestra voluntad de mejorar cada día, aprender de los obstáculos y dar lo mejor de nosotros en nuestro círculo de influencia con los recursos que tenemos al alcance. Nunca con garantías absolutas de éxito, nunca sin riesgos ni sorpresas en el camino, pero con la confianza en que estaremos bien pase lo que pase. Incluso si tropezamos, con suficiente entereza para fluir a pesar del miedo. Y quizás, como dicen los viejos clásicos orientales, lo mejor sea no esperar nada en absoluto del futuro, ni temerle en demasía, ni siquiera atreverte a conceptualizar cómo debería lucir tu vida ideal dentro de 5 o 10 años. Porque la realidad siempre tomará su propia forma, te guste o no. Este es el sexto hábito tóxico que los estoicos evitaban mostrar en público: la ansiedad y el miedo excesivo por eventos futuros que no controlamos. Nos enseñan a vivir el momento presente con plena conciencia y sabiduría, enfocándonos en lo que sí podemos controlar razonablemente aquí y ahora. Esto no significa volverse irresponsables, no planear ni cuidarnos para tener un futuro deseable, pero sí evitar angustiarnos de forma irracional por lo que aún no sucede y probablemente nunca pase, o incluso si ocurre, repetirse mentalmente una tragedia imaginaria no soluciona nada. Es comprensible tener algo de ansiedad y preocupación por varios frentes, como la salud propia y de seres queridos, la economía personal, el trabajo, los estudios de los hijos, etc., ya que forma parte del instinto natural de supervivencia para planificar y prevenir riesgos. El problema surge cuando esta tendencia se descontrola y terminamos consumidos por el miedo o la anticipación negativa, pasando más tiempo preocupándonos por un futuro hipotético y terrible que enfrentando la realidad actual para actuar en consecuencia. Ahí es cuando la ansiedad se vuelve tóxica y contraproducente, cuando ese mecanismo preventivo diseñado para protegernos comienza a sabotear nuestra calidad de vida y nuestra capacidad de disfrutar el presente. Es muy fácil caer en este ciclo vicioso permanente de catástrofes imaginarias que nunca llegan, pero nos impiden dormir todas las noches, y luego nos lamentamos de haber perdido años de vida en angustias inútiles que se resolvían solas al día siguiente o nunca ocurrían. Para desarmar esta bomba de tiempo interna, los estoicos proponían un cambio de perspectiva simple pero poderoso con 2 preguntas clave. ¿Este problema que me angustia ya está ocurriendo y tengo que lidiar con él ahora mismo? Si no es así, ¿qué gano mortificándome desde ya por algo hipotético que tal vez nunca llegue? Por supuesto, situaciones dolorosas e impredecibles pueden ocurrir eventualmente, pese a nuestros mejores planes. Es la vida misma con sus vaivenes inherentes. Pero al haber fortalecido nuestra resiliencia emocional y sabiduría para transitar lo inevitable, lo manejaríamos mucho mejor que si llega luego de años consumidos por la angustia. De hecho, la paradoja es que quienes viven ansiosos por evitar cualquier adversidad o que siguen retrasando acciones importantes por un miedo eterno al fracaso, suelen ser mucho peor para navegar los obstáculos grandes cuando llegan, porque los toma desprevenidos sin un músculo mental y emocional forjado. Así funciona la ansiedad crónica. Es una profecía autocumplida donde atraemos lo que más tememos al centrarnos obsesivamente en ello, en lugar de fortalecernos para poder manejarlo serenamente si aparece. Todo el tiempo y energía perdidos en quimeras contraproducentes se podrían haber usado mejor. Otro antídoto clave que los estoicos proponían contra la ansiedad era simplemente aceptar que ciertas cosas inevitables nos sobrepasan y están destinadas a ocurrir desde el inicio por fuerzas mayores, lo que llamaban amor fati, amar nuestro destino tal cual es. Esto suena fuerte cuando pensamos en eventos traumáticos como una terrible enfermedad o la muerte de un ser querido, pero la idea no es masoquista ni derrotista en absoluto. Es simplemente reconocer con valentía que la vida tiene comienzos y finales, y que luchar contra esta realidad solo nos hace sufrir más. Claro que tomamos precauciones sensatas para prevenir lo prevenible y vivir bien, pero cuando sí llega algo verdaderamente inevitable que nos sobrepasa,
podemos escoger transitar el evento con ecuanimidad en lugar de consumirnos. Los esfuerzos desde perder un trabajo o una pareja hasta recibir un diagnóstico médico desalentador duelen, y está bien pasar un duelo, pero luego estamos llamados a fluir con dignidad ante lo incontrolable, reconstruyendo sobre las cenizas con esperanza y creatividad renovadas. El séptimo hábito tóxico que los estoicos evitaban a toda costa mostrar en público es la tendencia a discutir con vehemencia, intentando tener la razón a toda costa. Los estoicos entendían muy bien lo contraproducentes que pueden volverse los debates acalorados, defendiendo a capa y espada cada punto de vista propio sin flexibilidad alguna. Obviamente, no se trata de abandonar ideales éticos fundamentales ante cualquier presión social, ni de adoptar posiciones políticamente correctas, sin convicción profunda. Los estoicos eran incansables luchadores por causas justas, pero sí enfatizaban los riesgos de aferrarse con egoísmo intelectual a opiniones, creyendo poseer la verdad indiscutible sobre cada tema complejo. Esta arrogancia solo polariza sin llegar a acuerdos sensatos. El problema no es discrepar vehementemente de una idea, sino identificar nuestro ego y autoimagen con una posición específica de forma rígida e intolerante, sintiendo que cualquier punto de vista distinto al nuestro es un ataque personal que debe refutarse a toda costa. De nuevo, suena comprensible tener firmeza absoluta ante causas profundamente importantes y convicciones éticas que consideramos irrenunciables. Sin embargo, la gran mayoría de debates acalorados ocurren en realidad sobre temas menores sin tanta trascendencia. Discrepancias deportivas, diferencias artísticas, distintos modos de resolver un problema operativo complejo, sin solución única evidente. Ahí es donde perdemos la cordura y humildad intelectual para explorar perspectivas alternativas que puedan complementar la nuestra, para decir, tienes razón en ese punto, no lo había considerado así. Caemos en dinámicas tóxicas de ganar-perder, tratando de aplastar al contrario a como de lugar en vez de buscar la verdad multidimensional. Defendemos el ego, no valores reales. Por supuesto, los estoicos no abogaban por abandonar ideales éticos cruciales solo para evitar roces. Hay verdades profundas y derechos inalienables por los que vale la pena luchar vilmente, incluso frente a una mayoría en contra. Pero una cosa es sostener con firmeza principios troncales irrenunciables, y otra muy distinta es creer que tenemos falibilidad absoluta para pontificar con vehemencia sobre cualquier tema complejo con múltiples lecturas posibles. Por eso, los estoicos desconfiaban enormemente de las turbas furibundas que se creen portadoras de la verdad indiscutible, dispuestas a cancelar y destruir a quien se atreva a cuestionar sus creencias más elementales. Obviamente, no se puede dialogar con extremistas fanáticos irracionales, pero para temas grises donde gente decente tiene desacuerdos legítimos, los estoicos abogaban por la tolerancia y la apertura de explorar otros ángulos con humildad. Esto permitía llegar a consensos más sabios e informados sin necesidad de imponer a como de lugar una única visión parcial de realidades objetivamente muy complejas. Porque, por más convincentes que nos parezcan nuestros argumentos, siempre habrá áreas que se nos escapan, dada nuestra limitada experiencia y sesgos innatos como seres humanos con ego. Por eso, los estoicos desconfiaban igualmente de multitudes confiadas en saberlo absolutamente todo, que rápidamente linchaban a quien se atreviera a traer matices o ángulos novedosos a temas establecidos. Un área donde esto aplica con claridad es la innovación tecnológica, social o artística. Cuando traes ideas muy rupturistas a tu época, chocas con la incomprensión de masas aferradas al status quo anterior, temerosas ante lo diferente. Toda mente brillante e inquisitiva que se atreve a cuestionar paradigmas dominantes sabe lo difícil que es cuando los demás se sienten atacados en sus nociones más básicas de normalidad, cuando se cierran fanáticamente en vez de concebir otras formas. El creativo innovador necesita firmeza ante la presión social, pero también humildad para incorporar críticas válidas entre toda la condena furiosa que recibirá inevitablemente al desafiar lo establecido. Incluso las visiones más radicales y geniales se potencian al dejarse interpelar. No hay mejor termómetro de sabiduría que examinar cada faceta de una idea bajo luz propia y ajena para refinar, superando limitaciones iniciales. Así,
Los estoicos proponían evitar por igual dos extremos dañinos: flexibilidad excesiva por complacer, donde terminamos adoptando posiciones éticamente reprochables solo porque la masa las celebra en medio de su delirio irracional, y terquedad arrogante, incapaz de actualizarse al aprender, creyendo que nuestra opinión individual ya es perfecta tal cual y no requiere ninguna retroalimentación ni matiz. El punto medio es nodal: firmes como una roca en principios cruciales, maleables como el bambú para integrar nueva información, firmeza amorosa no egoísta, convicción racional conjuntada con humildad intelectual de saber que nunca sabremos ni veremos todo. Es un ideal difícil, por supuesto. Nuestro ego tiende a aferrarse hacia alguno de los dos extremos para sentir certezas absolutas, en vez de tolerar ambigüedades. Queremos encasillar todo en blanco y negro, bueno y malo, de forma simplista. Pero cualquier tema realmente crucial suele tener matices éticos muy grises. Por eso, los estoicos promovían contemplar dilemas éticos y filosóficos de múltiples ángulos como valioso ejercicio mental y emocional. Esto no para volvernos paralizados, incapaces de tomar postura sobre nada, siempre dudando, más bien para fortalecer nuestro pensamiento crítico multidimensional, conectando ideas en aparente tensión. Comprender sin necesariamente justificar todas las motivaciones y contextos humanos detrás de cada acción reprochable. Condenar errores con firmeza cuando sea necesario, pero sin deshumanizar al culpable ni creernos perfectos. Es un ideal que suele costarnos mucho trabajo, especialmente al tratar temas que sentimos profundamente o cuando nos sentimos agredidos. Requerimos mucha madurez emocional para separar personas de actos, explorar sin reactividad temas sensibles, evitar reduccionismos simplistas, pero ese es el único camino sensato para establecer mínimos éticos comunes en una sociedad realmente diversa y plural, sin pretender unanimidad absoluta sobre cada detalle menor, sino sobre principios mínimos de respeto que permitan la coexistencia pacífica en medio del disenso. En síntesis, los estoicos nos invitan a discutir sin aferrarnos tanto a nuestro ego ni creernos dueños de la verdad indiscutible, a intercambiar perspectivas honestamente, buscando comprensión y crecimiento mutuo, no como gladiadores en disputa a muerte, defendiendo territorio propio, porque al final, la falta de miras para concebir otras maneras, quizás más sabias, nos transforma tanto como el error ajeno que condenamos. Perdemos una oportunidad de aprendizaje cuando rechazamos reflexivamente cualquier noción contraria que nos saca de zona conocida. El noveno hábito tóxico que los estoicos evitaban mostrar en público es la ostentación innecesaria de lujos y derroche de recursos para impresionar a otros. Los estoicos promovían con vehemencia la sencillez, la frugalidad y la moderación en el consumo como valores éticos fundamentales, no por una glamorización de la pobreza, sino por razones más profundas. Consideraban absurdo e irracional aferrarse a bienes materiales perecederos como si fueran lo más importante en la vida, la fuente de felicidad y realización últimas, porque por definición, todo lujo exterior es fugaz e indigno de confianza para sostener algo tan crucial. De hecho, los estoicos argumentaban que, precisamente al depender tanto de esos lujos externos para sentirnos bien, los volvíamos una fuente de constante ansiedad, preocupándonos enfermizamente por perderlos o no poder costear más. Era una trampa mental que solo nos dejaba más insatisfechos e inquietos, la llamada hedonistic treadmill. Entre más tenemos, más necesitamos para sentir lo mismo, sin fondo, siempre imaginando que la felicidad está en el siguiente nivel superior de posesiones ostentosas que aún no alcanzamos. Obviamente los estoicos no condenaban disfrutar de una vida cómoda, con necesidades básicas solventadas, gracias al trabajo o legado propio. No se trataba de abandonar cada placer mundano para volverse un asceta extremista. Más bien, criticaban la futilidad de centrar nuestra autoestima y felicidad en esas cosas externas tan frágiles y vanas, creyendo que importan tanto como para exhibirlas continuamente buscando admiración ajena. Porque al final, esas comodidades se desvanecen tan rápido como llegan. Son solo vehículos transitorios, no destinos cruciales que justifiquen organizar la vida entera en torno a su obtención o lucimiento, menos aún para enaltecernos como si fueran un gran logro.
Por supuesto, en cada época han existido extravagantes adinerados enfrascados en pretenciosos juegos de estatus social, compitiendo por acumular insignias irrelevantes de prestigio como coches de lujo, casas enormes y joyas carísimas. Pero en el mundo actual, este fenómeno se ha exacerbado aún más con las redes sociales, convirtiéndose casi en deporte nacional el alardear riqueza con fotos para mucha gente común hambrienta de atención y likes. Cualquier evento es excusa para producir pseudo-altares idolátricos al propio ego. El pastel de cumpleaños chorreando en oro comestible, el ramo de rosas de San Valentín del tamaño de un arbusto, la piscina con vista panorámica en las vacaciones de verano, todo cuidadosamente aderezado con hashtags rimbombantes para dejar claro el supuesto nivel superior de abundancia, lujo y exclusividad fantásticos que disfrutamos y no queremos que nadie se pierda, aunque sea financiado a crédito, y comamos pan con mortadela el resto del año para pagarlo. De nuevo, no es condenar los placeres mundanos, que en sí mismos no son malos dependiendo de cada contexto, pero sí cuestionar duramente esta petulante necesidad de aparentar, de querer proyectar vidas perfectas por las redes, cuando sabemos que la realidad es mucho más normal y caótica para todos. Al final, esos lujos pasajeros para las fotos glamurosas no nos suman nada sustancial internamente. Son pseudologros ilusorios que nos distraen de la verdadera grandeza personal, manteniéndonos esclavos de aprobaciones externas siempre insuficientes. Terminamos olvidando que los únicos valores duraderos están en el carácter íntegro y la conducta virtuosa con los demás, todo lo cual se erosiona en tanto requerimos ostentar símbolos frívolos de estatus para sentirnos realizados. Es un círculo vicioso del ego que incrementa la vanidad y necesidad psicológica de validación externa constante, con trofeos ostentosos para llenar vacíos internos. Pero entre más ruido hacemos al mundo sobre nuestra felicidad basada en lo material, más evidente se vuelve que de fondo algo anda mal. De hecho, aquellos genuinamente conformes suelen ser los más humildes y discretos. No necesitan validarse con cada cosa cara que pueden comprar porque ya están bien desde dentro. Captaron la irrelevancia de lo accesorio y se centran en lo trascendental. Por eso, esta obsesión por exhibir lujos es tan patética desde una perspectiva estoica. Denota personas tratando patéticamente de compensar sentimientos secretos de inferioridad e inseguridad con símbolos externos, esperando recibir por asociación el respeto que no se tienen. Pero es un placebo temporal, pues la autoestima real no puede sustentarse en cosas tan frágiles y prestadas que nos las pueden quitar. Requiere una solidez interna basada en virtudes y fortalezas intrínsecas del carácter, no de materialidades accidentales. Finalmente, los estoicos argumentaban que detrás de toda ostentación suele esconderse profunda irracionalidad y miedo. Miedo existencial ante la inevitabilidad de la muerte, desesperadamente buscando trascender con legados recuerdos superficiales por temor a ser olvidados. Miedo social a quedar mal, a no encajar, a ser irrelevantes, para acaparar superficialmente algo de atención. Miedo íntimo a la propia oscuridad interior, necesitando fabricar identidades falsas, enmascarar vacíos del alma con artificios bonitos. Así funciona la trampa mortal del ego, nunca satisfecho, que siempre requiere más. Por eso la propuesta estoica es sencilla pero radical. Reducir drásticamente la ostentación inútil de cosas banales, buscando impresionar, centrar tiempo y energía en desarrollar virtudes y talentos internos excepcionales desde la raíz. Ser mejores personas y profesionales íntegros, no solo aparentarlo. Construir lazos y legados que trasciendan lo material y perduren en el tiempo. Realmente, relaciones, recuerdos, sabiduría, porque al final solo importa aquello que damos, no lo que tenemos. Nadie en su lecho de muerte desearía haber trabajado más para comprar más cosas que no usó. Pero sí lamentaría haber amado poco, crecido poco como individuo, ayudado poco a otros. Simplificar para complejizar, esa es la paradoja estoica. Despojarse de lo superficial para conquistar esferas superiores de la existencia. Soltar lastres banales del ego para acceder a estados más puros del ser. Dejar de perseguir la grandeza falsa del postureo frívolo en redes. Ser realmente grandes donde de verdad importa. Tu tiempo aquí es breve, no lo malgastes fingiendo. No juegues a la versión filtrada de ti. Eres mucho más complejo,
interesante y valioso que esa carta de presentación barata para mendigar likes. Tu vida real no es tu historia de Instagram. Así que no pierdas tu substancia en una imagen digital, apagando tu luz verdadera. El octavo hábito que los estoicos se esforzaban por evitar era la envidia y el resentimiento hacia el éxito de otros. Para ellos, estos sentimientos eran una distracción peligrosa del verdadero propósito, la mejora personal y la búsqueda de la virtud. La filosofía estoica nos enseña a centrarnos en nuestro propio progreso, evitando las comparaciones destructivas que solo alimentan un ciclo de insatisfacción y descontento. Séneca aconsejaba: no nos atormentemos por los bienes ajenos. El poseerlos no nos aseguraría la felicidad, sino que, en cambio, nos quitaría la paz. Esto resalta que la verdadera paz viene de nuestro interior y no de condiciones externas. Marco Aurelio también reflejaba esta idea al decir: la vida de cada hombre es suficiente, pero la tuya es casi una distracción al universo exterior mientras te olvidas de tu interior. Esto subraya la importancia de enfocarnos en nuestro crecimiento interno en lugar de distraernos con lo que otros poseen o logran. En lugar de resentirnos por las fortunas o logros de otros, los estoicos proponen celebrar esos éxitos y aprender de ellos. Esta actitud no solo nos libera de la amargura, sino que también nos motiva a enfocarnos en nuestras propias capacidades y en nuestras posibilidades de crecimiento. Epicteto lo pone de manifiesto diciendo: la envidia es el compañero de la ignorancia. Al entender esto, podemos apreciar que cada persona tiene su camino y desafíos únicos. Los estoicos advierten sobre el peligro de permitir que nuestro valor y autoestima dependan de comparaciones externas. Nos enseñan que la verdadera grandeza viene desde adentro y que debemos aspirar a ser la mejor versión de nosotros mismos, no una versión inferior de alguien más. Por último, adoptar una mentalidad de abundancia nos ayuda a ver que hay suficiente éxito y felicidad para todos, liberándonos de la envidia y permitiéndonos practicar la gratitud y enfocarnos en nuestras fortalezas y virtudes. Este enfoque no solo enriquece nuestro carácter, sino que también nos posiciona para construir una vida más plena y satisfactoria, en línea con el ideal estoico de autarquía o autosuficiencia emocional y espiritual. El noveno y último hábito tóxico que los estoicos evitaban mostrar en público era la tendencia a la venganza y al rencor prolongado. Estas emociones negativas, lejos de ser una muestra de fuerza, son vistas por los estoicos como un claro indicativo de debilidad, ya que señalan que estamos permitiendo que las acciones de otros dicten nuestro estado emocional y comportamiento. Según la filosofía estoica, la venganza es contraria al ideal de autodominio y libertad interna. Marco Aurelio nos aconseja: la mejor manera de vengarte es no ser como tu enemigo. Esto implica que la verdadera fortaleza reside en mantener nuestros principios y actuar con integridad, independientemente de cómo nos traten los demás. El perdón en el estoicismo es visto no como una concesión a la otra persona, sino como una liberación personal. Séneca destacaba que perdonar es el atributo de los fuertes. Al perdonar, no solo mostramos fuerza, sino que también alineamos nuestra conducta con nuestra naturaleza racional y social, que prefiere la armonía y cooperación sobre el conflicto y la división. En lugar de albergar rencor o buscar venganza, los estoicos recomiendan usar las adversidades como oportunidades para el aprendizaje y crecimiento personal. Cada conflicto o encuentro difícil es una chance para ejercitar nuestras virtudes y reafirmar nuestro compromiso con una vida virtuosa y significativa. Albergar rencor perpetúa un ciclo de negatividad que no solo daña a los demás, sino que también obstaculiza nuestro propio desarrollo espiritual y emocional. La práctica estoica de la reflexión y el autoexamen nos ayuda a superar estas tendencias destructivas y a enfocarnos en construir una existencia más pacífica y productiva. Los estoicos nos enseñan que evitar la venganza y el rencor no es solo una cuestión de ética externa, sino un componente esencial del cuidado y fortalecimiento interno. Al adoptar una actitud de perdón y al centrarnos en nuestro propio crecimiento, mantenemos nuestra paz interna y estamos mejor equipados para enfrentar los desafíos de la vida de manera constructiva y compasiva. Este enfoque no solo nos fortalece individualmente,
sino que también contribuye a crear una sociedad más comprensiva y menos conflictiva, alineada con los ideales estoicos de sabiduría, justicia, coraje y moderación. Concluimos este recorrido por los hábitos tóxicos que los estoicos evitan mostrar en público, una sabiduría que nos impulsa a refinar nuestra conducta y fortalecer nuestro carácter en el ajetreo de la vida moderna. Al desplegar estas enseñanzas estoicas en nuestra vida diaria, no solo buscamos eliminar conductas negativas, sino que también aspiramos a cultivar una presencia serena y un espíritu resiliente que nos permita enfrentar los desafíos con dignidad y paz interior. Espero que este viaje a través de los principios estoicos te inspire a reflexionar y tal vez transformar tu manera de interactuar con el mundo. Recuerda, no se trata de suprimir nuestras emociones o negar nuestras experiencias, sino de elegir cómo respondemos a ellas. Como bien señaló Marco Aurelio, es nuestra reacción lo que define nuestro camino hacia la felicidad y la sabiduría. Te invito a compartir este video con aquellos que, como tú, buscan un cambio significativo en su vida. Quédate hasta el final, comparte tus reflexiones y únete a una comunidad de pensadores que, como los estoicos, valoran la tranquilidad sobre el tumulto, la profundidad sobre la superficialidad. A medida que avanzamos, recuerda que cada paso tomado con conciencia y cada hábito modificado en busca de la virtud no solo transforma individualmente, sino que colectivamente nos eleva hacia una sociedad más consciente y armónica. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y crecimiento. Sigamos juntos explorando y aplicando las lecciones de los grandes maestros estoicos, construyendo un legado de fortaleza y serenidad. Si has llegado hasta el final de este video, eres una persona dedicada, comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando conocimiento y trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Comenta "Soy una nueva versión" para hacernos saber que llegaste hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.